Bueno, queríamos, antes que nada, buenas noches. Queríamos darle la bienvenida a todos a una jornada especial en el marco de las actividades que venimos realizando en Las Piedras por el mes de la memoria. Y bueno, en esta actividad tan especial, nosotros como representación de lo que es ADEMU y ADEMU queríamos darle la bienvenida a todos, a los compañeros que van a disertar hoy, y a los jóvenes que son los que van a presentar, en este caso, a los oradores. Y le voy a pasar la palabra a mi compañera Silvia. No, simplemente ya lo dijo Cristina, darle la bienvenida, que esta es una casa en la que vamos a compartir, tenemos muchas actividades más, y más con este tema que nos debe gustar a todos, y que está abierto a todos, por supuesto, cuando lo necesiten. En los sindicatos siempre vamos a estar del lado de la sociedad, de los trabajadores, y bueno, en este mes tan especial, más que nunca, y nuevamente agradecer de nada al panel que tenemos acá, brillantes, y bueno, con muchas ganas de escuchar. Y hay un nuevo colectivo que se forma a partir de este momento, ¿no? En esta fecha tan especial, que es el colectivo Jóvenes Pedrenses por la Memoria. Bueno, después que termine, en este caso, la charla, los vamos a invitar a prender las luces y poder apreciar mejor las imágenes y entregarles un pequeño obsequio. Así que muchas gracias a todos. Bueno, también bienvenidos a todos y agradecerles a todas y todas por arrimarse, como planteaban las compañeras, a quienes también le agradecemos por prestarnos su local para poder organizar esta charla y por toda la mano que nos dieron en la organización. Somos un grupo de jóvenes que hemos aprovechado este mes, esta instancia, para poder generar o darle puntapié a un espacio de jóvenes en la ciudad de Las Piedras que de alguna manera intente mantener vivo lo que es la memoria, la lucha por los derechos humanos y bueno, a partir de esta instancia, de este mes, la idea es poder generar trabajo en torno a eso. Y bueno, elegimos en el marco del mes de la memoria una charla como primera actividad, digamos, para generar también una instancia de este tipo en la ciudad. Y bueno, en ese sentido invitamos a Blanca Calero, a María Eugenia Cabrera como militantes del departamento y testimonio del terrorismo de Estado. También nos acompaña Ramiro Bosca, profesor de Historia, que está cursando una maestría de Historia Política, investigando sobre el terrorismo de Estado, también en la ciudad de Las Piedras, en el departamento. Y también contamos con la presencia de Rodolfo Carabia, que también militante, preso político, que también nos va a brindar su visión y su experiencia. Así que bueno, empezamos con Ramiro, que nos va a contextualizar un poco históricamente sobre los hechos y contar un poco sobre lo que está investigando. Bien. Primero, hola a todos y agradecer. Yo me traje apuntes porque estaba un poco con mi condición de profesor y me tuve que ordenar un poco más o menos lo que quería decir. No tenía muy claro bien cuál era la temática en sí específica que queríamos tratar, entendiendo que es un mes donde se mezclan un conjunto de elementos que hacen a la memoria, que tienen que ver con los detenidos desaparecidos, pero que tienen que ver con el terrorismo de Estado todo, y por lo tanto la idea era trabajar un poco sobre el concepto de terrorismo de Estado, y más que nada el tema de que hay una idea que plantea Caetano, que es, bueno, el terrorismo de Estado no es un desborde autoritario, sino que es un plan sistemático y organizado que se construye y se desarrolla para eliminar la protesta social y toda resistencia, ¿no? También a futuro. Por tanto, hay una idea ahí de Álvaro Rico de que hay un camino democrático a la dictadura entre el año 68 y el año 73, en el cual se ingresa dentro de lo que es el terrorismo de Estado también, ¿no? El terrorismo de Estado no es exclusividad del Uruguay, ¿no? Sino que se ingresa en un contexto internacional que está favorecido o impulsado, ¿no? Particularmente por el imperialismo norteamericano. Y en ese marco tiene que ver el imperialismo norteamericano a partir de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, porque terminamos hablando de la Guerra Fría, pero básicamente hay que comprender que encuentra en la Unión Soviética primero un enemigo ideológico y alguien que disputa esa hegemonía que Estados Unidos tiene.
y en ese marco intenta generar políticas hacia los países que entiende el patio trasero, que es América Latina, de eliminar toda posibilidad de que haya una transformación en un sentido que sea cercana, o sea, comunista como primera instancia. El anticomunismo es una de las características del terrorismo de Estado, pero o sea, cualquier cosa que se aproxime a cierta solidaridad o que exceda lo que se plantea por el liberalismo a rajatabla que se plantea y el neoliberalismo que surge en esta época, empieza a ser como criminalizado. Y esto tiene que ver con lo que se llama la doctrina de la seguridad nacional, ¿tá? Que es una doctrina que desarrolla Estados Unidos, donde las Fuerzas Armadas dejan cumplir el rol que por lo general se les asignaba, que es el rol de defendernos contra un enemigo externo, y pasa a buscar enemigos internos. O sea, el enemigo ya deja de venir de afuera y pasa a estar dentro de los países. Y pasan a ser estas personas, o las personas que se oponen al régimen, que critican el sistema, ¿no? Y esto coincide, Estados Unidos desarrolla con respecto a esta doctrina de la seguridad también lo que es una preparación y un adiestramiento de los militares en Panamá, en lo que se llama la Escuela de las Américas. Hay allí entonces todo un aparato represivo preparado que coincide con un contexto nacional e internacional de crisis que abarca a la modernización del capitalismo a nivel internacional, pero que en América Latina y en Uruguay tiene que ver con aumento de la inflación, aumento del desempleo, una crisis económica, política y social que se desarrolla o tiene como principal centro, o a partir de allí se va del año 68. ¿Ah? El año 68 está caracterizado por la dura represión vivida en las movilizaciones. O sea, allí se dan los primeros mártires estudiantiles, liberarse Hugo de los Santos y Susana Pintos, pero no es solamente eso, sino que hay todo un proceso de descomposición del sistema político que lleva a que el gobierno se dé por decreto. O sea, Pacheco Areco, que es presidente a partir del año 67, a fines del 67, muere Gestillo. Pacheco, que era su vicepresidente, gran bailarín y buen boxeador, dicen, pasa a ser el presidente y genera una política de gobernar por decreto, o sea, un gobierno que es básicamente autoritario. ¿Sí? En ese contexto se desarrollan los años del 68 al 73, con dos gobiernos sucesivos, uno de Pacheco, que se tira a la reelección y no alcanza los votos para la reelección, pero sí su candidato, que era Juan María Bordaberry, es el nuevo presidente en el año 71. En el marco de eso hay a nivel de las izquierdas un crecimiento, y ese crecimiento se refleja en movimientos de todo tipo. Movimientos, algunos de ellos únicamente políticos, otros políticos sociales, ¿no? Que ven principalmente en la Revolución Cubana, que surge en el 59, como un modelo de posibilidad de transformación. Y con eso, algunos de estos grupos entienden que la violencia política, o sea, ejercer violencia políticamente, es una vía o la posibilidad de generar una transformación social. ¿Sí? Todo este periodo abarca un conjunto de hechos que van desde la tortura, que se empieza a desarrollar desde el año 58 sistemáticamente, no únicamente cuarteles, sino las propias comisarías, pero también abarca todo un sistema represivo que se va perfeccionando y que se va a poner en juego, o sea, se va a poner en funcionamiento particularmente a partir del año 73 con los golpes del Estado. En ese marco también lo que hay que recordar, o lo que hay que considerar, es que la política, esta política y esta doctrina de seguridad influyen en los países latinoamericanos al punto de que empiezan a partir de noviembre del 75 una coordinación que se llama el Plan Cóndor. El Plan Cóndor es un hecho sumamente relevante, es la solidaridad entre las Fuerzas Armadas y coordinación para la persecución de las personas que se oponen a los distintos regímenes. Entonces, de los 197, por ejemplo, desaparecidos que hay en el Uruguay, 151 son víctimas del Plan Cóndor, o sea, son posteriores a este plan.
¿ah? Dentro de eso, en Canelones tenemos 11 detenidos desaparecidos, ¿sí? que son de Canelones, Santa Lucía, Los Cerrillos, San Ramón, Toledo y Las Piedras. Y a partir de esto también hay un conjunto de personas asesinadas, que en el caso de Canelones son unas 20, entre el año 68 y el año 85, es lo que estamos hablando. El tema de los detenidos desaparecidos, estos 11 nombres, claramente yo los traje acá, ¿no? Y en algún momento, en una intención de creí que íbamos a hacer, o sea, que iba a haber gente con menos conocimiento, pero mucha de la gente que está acá lo conozco y por lo tanto ya tiene conocimiento. La idea en algún momento era como hacer un ejercicio de ver a cuántos de estos conocíamos, ¿sí? El tema está que la lista por sí sola, después lo pensaba, no nos dice tampoco demasiado de estas personas. Y en el mes de la memoria, en los hechos, lo que nosotros debemos apelar es a visualizar a estas personas más allá de lo que es el detenido desaparecido. O sea, si a estas personas nosotros no le ponemos un individuo detrás que tuvo una vida, que fue padre, madre, que fue hermano, hermana, que tuvo una vida social, que fue compañero de trabajo, que la memoria en eso no funciona, simple y sencillamente por los nombres. O sea, ¿no? En este caso yo lo que hice fue, a partir del trabajo que veníamos haciendo con la Comisión de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones hace unos años, fue como tratar de ver, ¿no?, algunos aspectos de lo que hemos podido recabar de la vida de los detenidos desaparecidos de Las Piedras. ¿Ah? Hay gente que claramente tiene más conocimiento que yo sobre esto, ¿no? Esta Mariana por allí, que es hermana de Juan Pablo Rondonea, pero básicamente nosotros están allí los 3 detenidos desaparecidos de Las Piedras y 2 de ellos hemos trabajado principalmente en una investigación porque fueron alumnos del liceo. Y ellos son Fernando Díaz de Cárdenas, ¿sí?, que le decían el Pata. Su padre era un obrero gráfico de origen canario, era anarquista, había participado en grupos antifascistas en España y viene huyendo de Franco al Uruguay. Vivía en Rodó y Brasil, allí a una cuadra de la Rotonda, ¿sí? Y su hermana, tiene una hermana que aún vive, y nos contaba que, bueno, que tenía un tío del cual no tenemos demasiado conocimiento, pero que tenía un tío que también fue detenido desaparecido y que luego se exilió a España. Le decían el Pata, no sé si lo dije, pero no sabemos si era oriundo de Las Piedras, creemos que nació en Montevideo, pero sí sabemos que ingresó al liceo en el año 67 y que militó durante el movimiento para el boleto estudiantil en el año 68, aparece en las actas, sobre todo sabemos que estuvo allí porque el 14 de agosto, el 15 de agosto, tras la muerte de Liberarse, yo creo que ya lo conté en otros lugares, pero en Las Piedras se hizo una movilización de docentes y alumnos para llevar unas flores a la plaza como forma de homenaje. Fueron detenidos por la policía antes de llegar a la plaza y bueno, se generó una especie de tumulto. Querían meter preso a uno de los profesores. Uno dice que fue Vivian Trías, que en esa época era profesor en el liceo. Lo cierto es que los alumnos, o el planteo fue si se llevan a uno, nos llevan a todos y copan la comisaría hasta que tiene que venir el jefe de policía de Canelones, Leñani, que era en esa época, y sacarlos a todos, ¿no? Sabemos por las actas de la Dirección Nacional de Inteligencia que, bueno, que Fernando era partícipe de esa movilización y estaba entre los detenidos, 60 detenidos hubo en esa ocasión. En la época había como una cuestión muy lúdica en esto de la movilización, o sea, la movilización también tenía algo de cuestionar las formas, vamos a decir,
establecidas y por lo tanto cuestionar ciertos espacios y cuestionar ciertas autoridades. Dentro de eso, Juan Ripoll nos contó una vez que con Fernando tuvieron la idea de hacerle una carta al presidente. Estaba en el segundo año de liceo, en el año 78, y le hicieron una carta diciéndole que por favor cambiara su actitud porque si no iban a tomar represalias. Los chiquilines de 14 años. Fernando estuvo hasta el 70 acá en Las Piedras, sabemos que luego en el 73 emigra, fue integrante de la ROE, que era parte de la, o sea, estaba vinculada a la Federación Anarquista del Uruguay, participó o trabajó en una imprenta de la Comunidad del Sur, que era una comunidad anarquista del Barrio Sur, y en el año 73, se traslada a Buenos Aires. Allí en Buenos Aires también era obrero gráfico y lo secuestran en el año 78. En aquel momento participaba en lo que se llama la resistencia libertaria en Argentina, y la última vez que se sabe de él fue en lo que se llamaba un centro clandestino, el banco, que era en La Matanza. Al momento de su desaparición tenía 24 años. Bueno, Juan Pablo Randonea es otro de los desaparecidos que está vinculado al liceo y tiene que ver con que su padre, José, era profesor del liceo, él y su hermano estaban en el liceo, había hecho la escuela en el San Isidro, ingresó en el liceo en el año 68, su hermano un año antes. Nos comentaban que le gustaba la piscina, y que iba al Solís, a la Olimpia de Colón, ¿sí? Y bueno, y él empieza su participación o su militancia en el año 68, propiamente dicho, con el tema de la lucha por el boleto estudiantil. A partir de allí se compromete con la lucha social y los conflictos obreros y integra la ROE, la Resistencia Obrera Estudiantil, y dentro de Las Piedras encabezó la lucha contra la intervención que existió en Uruguay desde el año 69 al año 71, la educación estuvo intervenida, y nos contaban algunos de los compañeros que siempre se mantuvo en continuo enfrentamiento con la juventud uruguaya de pie, que tenía un funcionamiento bastante regular en el turno matutino del liceo. Raquel Vallarres, que era activista en el liceo, cuenta que se entrenaba, o sea, que los chiquilines veían la realidad de la que estaban y entonces practicaban movilizarse dentro del liceo y que los tenían que parar porque 2 por 3 tocaban una bocina o algo y salían todos a marchar por dentro del liceo. Y Julio Luis, que como yo hace el sábado anterior, Julio, nos contaba que en algún momento tuvo que participar o intervenirse en algún conflicto que Juan Pablo había tenido con gente de la JUP afuera del liceo. Bueno, vivían acá enfrente, en Valle Ordóñez 656, si no me equivoco, que es donde vive Leve Freitas, yo le decía. Su padre se exiliaron a Venezuela y él en el año 73 se exilia a Argentina, después de que le habían allanado la casa 4 veces en el mismo día buscándolo. En el 76 es detenido y según la ficha que se plantea por la Comisión de Derechos Humanos, la última vez que hay conocimiento fue en Automotores Orletti, en Buenos Aires, y se entiende que tal vez integró o se fue del segundo vuelo que trasladó gente detenidos desde Buenos Aires a Uruguay. Tenía, cuando desaparece, 20 años. Bueno, y el último es Omar Paita, que sobre Omar hay alguna cosa escrita, hay un libro que no sé si ustedes lo leyeron, que se llama Héroe de la Patria. Es otra historia distinta, o sea, él detenido, desaparecido,
en el marco de su militancia en la clandestinidad. Era integrante del Partido Comunista y del Zunca. Cumplía un rol fundamental en esa militancia que él tenía su compañera, ¿no? Creo que es de Las Piedras, Graciela Fernández Pío, ¿sí? Y la gente que es de Las Piedras tal vez conoció a la madre de Graciela. Exacto, era una vieja comunista de toda la vida, que murió a los 90 y pico de años siendo comunista, y que tenía, o sea, que apoyaba mucho la acción de Omar y de Graciela, ¿no? Los compañeros siempre plantean que sin Graciela la actividad que llevaba Omar era imposible, porque en el libro allí, por ejemplo, se plantea que Omar tenía la posibilidad de cambiar de una casa u otra en el marco de la clandestinidad, porque Graciela incluso lavaba la ropa, planchaba y guardaba en valijas, porque en el momento que tenían que cambiarse de una casa a otra, había que hacerlo, y bueno, y su compañero le apoyaba en esa militancia clandestina en la cual ella también participaba. Era padre, tenía 3 hijas, perdón, y aparte de eso, una militancia activa que llevó a que en un encuentro, supuestamente, no sé si queda claro, pero un encuentro con otro compañero fue que fueron detenidos, y lo último el último conocimiento que se tiene es que él estaba en la tablada. Esto más o menos es lo que, o sea, no es mucho más de lo que capaz que pueden encontrar por allí, pero me pareció que estaba bueno como sintetizar estas historias de vida, que el tema es que no se resumen a esto. Y creo que el reconocer y el pesar, construir memoria es muchas veces recordar otras cosas más allá del cartel, ¿no? Y recordar también que eso que hablábamos, o que yo planteaba en algún momento, de que han sido hijos, hermanos, que tuvieron una vida social, que se enamoraron, que había toda una persona que se corta con eso, ¿no? Y que eso también marca y es necesario para romper también con ciertas discusiones que hay sobre el pasado reciente, ¿no? Y sobre el pasado reciente, y sobre todo con estos discursos que se están retomando de la teoría de los 2 demonios, en las cuales acá se plantea como una guerra, y 2 ejércitos enfrentados, y caídos de uno y otro lado. Claramente construir memoria es marcar que esto eran personas que no eran parte de un ejército, que tenían un compromiso social, pero que eran personas comunes y corrientes, y que fueron brutalmente atacadas por el terrorismo de Estado. Que hay un terrorismo de Estado, que hay una organización del Estado detrás, y que no es la misma la responsabilidad que cuentan los individuos que la que tiene el Estado como tal, que debe ser y abarca el terrorismo de Estado, abarca tanto a las personas que hoy están desaparecidas, como a los detenidos, a los que fueron presos, a los que fueron torturados, y todo lo demás. Y o sea, toda la violación a los derechos humanos que genera el terrorismo de Estado. Yo les agradezco la invitación, pero además felicito la instancia. Las Piedras es algo que se debe, creo que desde hace un tiempo, trabajar sobre la memoria en general, pero también sobre la memoria de Las Piedras y sobre la rica historia que tienen Canelones y lo que tiene en torno a su lucha, en torno a los frigoríficos, en torno a la represión que se vivió, e incluso otros hechos como la huelga general. Hay un conjunto de elementos que debiéramos conocer y que no tienen que ser potestad de gente de la academia, y tiene que ser potestad de todos, de los trabajadores, de construir un relato. Muchas veces es más importante que muchas cosas, porque escuchar a una generación que se va es lo que nos va a quedar de memoria, y reconstruirla es lo que tenemos que hacer. Yo cuando me plantearon que esto era para, o sea, que la idea era que trabajar con el tema de los jóvenes y la memoria, me parece que considerar eso es la forma que tenemos de no solo de recuperar, sino de mantener vivo. Y mientras haya una memoria viva, hay que tratar de lograr sostenerla y hacerla como
en construirla es responsabilidad de todos y no únicamente de alguien que vaya a la universidad o a tal cosa, ¿no? Tiene que ser del colectivo, tiene que ser de los sindicatos, tiene que ser de cada una de las organizaciones. Muchas gracias. Capaz de que decía Blanca, que nos propusimos oratorias de 20-25 minutos que al final hace un espacio de intercambio para cualquier pregunta, reflexión, lo que quiera cambiar, así que, nada, que sepan que van a contar con ese espacio. Así, Blanca. Después de lo que digo él, que es chiquito. Yo le agradezco la invitación porque, o sea, yo no conocía a los tres desaparecidos, pero sí tengo a mi maestro ahí, que después voy a hablar de él, eso me falta. Y estar acá en Las Piedras como estar junto con ellos, con la lucha de ellos. Yo quería contarles a ustedes, no sé si estará bien lo que yo voy a hacer, pero lo voy a hacer porque me parece que cómo se forma un militante, cómo entra un militante a un partido como el que pertenecía, como el que pertenezco y al que moriré siendo comunista. Nosotros somos una familia, éramos, sí, porque éramos dos de una familia muy grande. Éramos 8 hermanos, 5 mujeres y 3 varones. Mi padre era analfabeto, mi madre firmaba su nombre. Vinieron del campo y vinieron justamente a la casa de mis abuelos paternos, que está frente al sitio de los vagones. Ahí es donde nosotros vinimos de afuera y nos pusimos ahí. Después compró un terreno mi padre a 2 cuadras más y ahí formó su casita. Era obrero de la construcción y mi madre era una empleada doméstica. Yo he pensado, ¿qué les digo? Pero para que sepan que a las personas que llevaron preso éramos trabajadores, éramos hijos y fuimos padres. Entonces, nosotros en Canelones habían 2 escuelas, como le dicen ahora, de tiempo completo. Yo fui a las 2. En una es donde fue el primer centro clandestino, Los Vagones, que era la escuela de policía. La otra está en la esquina de mi casa, que es un país hermoso, que era para los niños desnutridos. Ahí fui yo. Lamento haber ido porque me engordaron mucho. Y después fuimos a la escuela, pero yo a veces pienso, yo a mis hijos, el padre le decía, y a los nietos y bisnietos le dice, hay que estudiar, usted tiene que ser independiente. A nosotros no nos dijeron eso, porque éramos 8. Y no había para ir a la escuela. Nosotros íbamos a la escuela, salíamos de la escuela y íbamos a ayudar a mi madre, que era empleada doméstica, a trabajar. Después me hice grande, cuidé niños que hoy son profesionales en Canelones y me llevo regio con ellos. Hay uno que lo cuidé y que es director de la Sinfónica en Buenos Aires. Y me dice que como yo lo cuidé, no lo cuidó nadie, porque había perdido a la madre. Esa fue, empecé. Después me encuentro con mi compañero de vida. Y no sé, yo pienso que en casa apareció un compañero que repartía el Popular y nos afiliamos al partido. Pero yo pienso que si no me hubiera afiliado, yo me parece que de la punta de los dedos hasta acá soy comunista. Porque es una forma de pensar, una forma de actuar, una forma, sentimos de que no damos lo que nos sobra, sino compartimos y compartimos. Y bueno, en esa militancia es que apareció Omar. Omar no es un desaparecido más que nosotros, es un hermano. Hoy nosotros tenemos una mesa que donde comemos, él y yo y un nieto que criamos, y Omar está ahí. Yo digo, Omar come con nosotros todos los días. Omar llegó a Canelones a ayudarnos al partido, lo destinan en Canelones. Si ustedes vieran cómo era Omar, si yo cierro los ojos lo veo, con una gabardina larga beige y su gorra.
Ese era Omar. Era, ¿cómo decir? Era una persona tan dulce, no levantaba la voz. Y yo siempre digo, él caminó y nosotros caminamos al lado de él, ni un paso más adelante ni atrás, siempre enseñando, ¿no? Y a mí me quedó una cosa que capaz que la persona que yo voy a nombrar está viva y vive acá en Las Piedras, porque sé que vivía acá, el Cacho Franco. Ellos vienen del Partido Socialista. Bueno, hablé con él. ¿Sí? Está bien. ¿De qué? Hoy hablé con Cacho, está bien. Está bien. Está muy bien. Pobrecito, le voy a decir porque lo resolví. Entonces él viene del Partido Socialista con otros compañeros al Partido Comunista. Y ellos querían esas afiliaciones que iban. Yo soy obrera del frigorífico, me siento obrera y me trato con los obreros. Y a veces le digo al presidente del sindicato, no me dejes de lado porque yo soy una obrera, como usted. Entonces ellos querían ir y afiliar gente. Y yo decía que no, que a las personas había que hablarles, había que, lo que significaba afiliarse al Partido Comunista, los estatutos, los viejos. Y no nos peleamos, pero se ve que le levanté la voz. Y entonces, cuando él se fue, yo le digo, ay Omar, me parece que me pasé. Y Omar me dijo que eso me quedó así, porque fue mi maestro. Él es maestro mío, pero Omar también me dijo, no Blanca, vos actuaste como una verdadera bolchevique. Y eso me quedó. Omar era obrero en la construcción, pero yo le decía, era panadero también. Porque le conseguimos trabajo en una panadería en Canelones que se llamaba El Porvenir, que está el edificio, está entre Aparicio Saravia, entre la calle Ancha y la calle Garandera. Ahí le conseguimos. Y era tan generoso que salía de la panadería, nos dejaron la flauta. Yo decía, llevala, Omar, pero compartíamos cosas. Si él me daba pan, yo le daba carne. Sí. Estaba con Graciela y su hija, la mayor, Tania. Me acuerdo que había que ir a la Plaza Canelones, que se juntaban todos los comunistas, iban y alborotaban un poquito cuando venían los milicos disparaban. Yo me quedé con Tania y fue Omar, Graciela y Ricardo. Era un dulce, era un compañero excepcional. Bueno, después de eso seguro, ¿cómo no nos van a llevar presos a nosotros? Si la casita del portón que decimos que era el zaguán estaba por la calle Melo y el portón estaba por la calle Aparicio Saravia. Ustedes no saben lo que era aquello. Cuando se iban todos los compañeros militantes y nos sentábamos afuera, yo digo, ¿cómo no nos van a llevar presos si teníamos carteles de todos lados? Seguro, sí. Mire, si estaríamos vigilados, que vino un médico, Fierro se llamaba, y venía como también a ayudarnos y lo hospedamos en mi casa, porque en ese entonces todavía no teníamos hijos nosotros, y lo hospedamos. Los médicos sabían todito, que Fierro guardaba el auto en la casa del frente. Todo, ellos sabían todo. ¿Y cómo no vamos a caer presos? Cuando nos detienen, nos van a buscar a los dos, y estábamos en la casa de mi hermana, porque estuvimos un año, estuvimos en la Argentina, y capaz que fue el error de nosotros de venirnos. Pero a él lo llaman que el padre está enfermo. Y cuando nosotros dijimos, vamos, pero no, nos vinimos y nos dejaron venir y nos dejaron quedar un ratito. Cuando vieron que nosotros estábamos tranquilos, confiados, aparece la policía. La policía no, vinieron dos muchachos de investigaciones a buscarlo, que la madre de uno de ellos trabajaba con él en el correo. Y el otro, mi padre había trabajado con él en la construcción. Nos dicen que nos van a hacer una pregunta. Y nosotros salimos. Él entra a buscar un saco y me dice, andate, ¿y dónde voy a ir si estaban ahí en la puerta? Salimos los dos y ahí nos llevaron caminando, que son, en mi hermana vive 5 cuadras. De toda mi vida es todo alrededor de los vagones. 4 cuadras para acá, 5, nos llevaron.
dijimos, vamos a la comisaría, vamos a la jefatura. No, cruzamos ahí el Prado y de repente llegamos a ese lugar y nos pusieron las capuchas y se nos terminó el mundo. Por lo menos tuvimos lo que yo recuerdo y más o menos estoy acertada porque cuando entramos al archivo de la policía con Aura, revisando, usted sabe lo que uno por uno decía, pero mira Rolo, sí, y el doctor Rossi, cuando yo me miro, y dice un jerarca que nos ayudó mucho, y saber cómo era usted cuando joven, ahí nos dimos cuenta de que tuvimos 3 meses secuestrados ahí, en donde él pagó. Después nos pasan a la cárcel de Canelones, y yo, ¿saben? Yo digo, ustedes dirán, es loca. Es decir, si hoy me dicen, nosotros, en los 3 años que tuvimos en la cárcel de Canelones con los presos comunes, nosotros, el trabajador, el obrero, ahí le demostró a la policía que éramos trabajadores, que no andábamos con armas, que el arma de nosotros era el pensar. El pensar era el arma de nosotros. Porque formamos en la cárcel, a los presos comunes, les dijimos, hay que trabajar, no podés estar muchacha todito el día acostada mirando revistas. Cuando nos llevaron para Punta del Riele, dejamos como un taller. Nos extrañaron, hasta las mismas policías. Y bueno, lo que yo quería decirle, porque usted puede hablar de política, pero ¿a quién llevaron preso? ¿Quién era? Éramos trabajadores, éramos obreros, éramos padres. Nosotros cuando nos llevaron teníamos 2 niños, 5 años y 3 años, Camilo y Gonzalo. Y yo sabía por qué digo esto ahora, porque yo dije, yo no voy a hablar de la tortura cuando nos preguntan ni nada. Yo voy a hablar de eso. Y en realidad voy a hablar también la familia, los que estaban afuera, los hijos, mis padres. Yo perdí en 40 días de Punta del Riele, 40 días antes de salir, perdí a mi madre y a una hermana mía, que hoy mi hermana tendría 82 años, 81, yo voy a cumplir 80 ahora en agosto. Y Omar también va a cumplir, también porque teníamos la misma edad. Y éramos de Leo los dos, y nos entendíamos. Entonces, ¿saben por qué? Digo, porque yo perdí un hijo hace poco, 46 años. Entonces dije, yo ya no voy a hablar más de la tortura, voy a hablar de esos luchadores. Esa es la verdadera resistencia. Y ustedes saben, así, yo voy a llorar capaz un poquito. ¿Saben lo que nos dijo el hijo de nosotros un mes antes de morir? Estoy orgullosa de ustedes. Ustedes son los mejores comunistas que yo he conocido, porque ustedes luchan para todo. Ese es el verdadero luchar. Y ahora nosotros somos denunciantes de la causa de Canelones. Y vamos a la audiencia y uno de los milicos nos hace así cuando el juez falló a ellos. No importa, nosotros vamos a seguir a demostrar, por lo menos, si no lo llevan preso, que sea la sociedad que los condene. Porque ellos que desaparecidos y todos los demás compañeros que se fueron muriendo por los años o por enfermedad, nosotros tenemos que seguir luchando hasta el último día de la vida de nosotros. Y yo digo, yo a veces he estado mal, si ustedes vieron, y cuando el voto ahora la papeleta, dije un día, ¿cómo voy a estar acostada? Llovía, agarré el carro y salía de partir. Eso es para demostrarle que nosotros no éramos gente mala. Y a veces ellos dicen que los familiares son resentidos, que tienen odio. Odio no. Mírenle en la cara a una madre que no puede llorar a su hijo. Yo no puedo llorar porque voy y lo tengo ahí, pero ellos no. Espero que lo que yo les cuente
capaz que no era lo que ustedes esperaban, ¿sí? Pero se lo tenía que decir, porque hoy homenajeo a todos ellos y a toda la gente que nos apoyó y a todos los familiares que fueron los verdaderos resistentes. Porque ¿sabe lo que yo digo? Yo fui presa porque era comunista. En mi casa no había ninguno. Y éramos 10 con mi padre y mi madre, y no había uno. Mi padre un día dijo, pero sos loca, muchacha, meterte con los comunistas. Y a veces, ¿sabes lo que digo? Si es cierto que ellos ven, yo le puedo decir, podés estar orgulloso, papá, porque a 60 años sigo siendo comunista, y sigo luchando, Espero que yo haya cumplido las expectativas de los organizadores, pero quería que supieran a quién llevaron preso, porque muchísimas, la mayoría eran. Yo estuve con maestras, estuvimos con María Eugenia, con maestras, con bancarios, con médicos, con empleados públicos, con obreros. Bueno, en realidad la única obrera que había era yo. Pero me siento satisfecha porque hay una compañera, Graciela González, que el otro día hicimos un testimonio y ella dice, y yo cuando la siento hablar le digo, pero te callaste, muchacha. Ella dice que si no hubiera sido por mí, por la obrera, porque en una cárcel de presos comunes, dice ella, se sentaban, yo maté a mi padre, a mi hermano, lo enterraron en el patio, pero usted tenía que convivir con esa gente igual. Yo no podía esconderme en un libro así, tapar la realidad de la cárcel. Y otra cosa que yo digo, yo no estudié, pero yo creo que el mejor estudio también, a los que no tienen posibilidades de agarrar los libros, es la vida. Cada página de cada año que uno va pasando, yo creo que los libros le quedan acá, y el libro de la vida es todo, porque el hambre lo siente acá, el dolor lo siente acá, y en un libro de estudio no le enseña dónde está el dolor. Eso era lo que yo quería transmitir y le pido perdón. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Y le damos la palabra a María Eugenia Chavarría. Bueno, creo que lo primero que quiero decirles es lo que trae acá, referente a lo que trae acá, es hablar de los desaparecidos de las tierras. Fernando Díaz de Cárdenas no lo conocí, traté de investigar, yo obviamente también fui alumna del Liceo de las Piedras, con mucha diferencia de edad, pero fui alumna del Liceo de las Piedras, traté de investigar y de él no, lamentablemente tuve muy pocos datos. A Juan Pablo Randonea lo conocí porque conocí a toda la familia Randonea. Yaema, mayor, no sé si Yaema o es Ignacio el mayor. La mayor, bueno, fue compañera mía del liceo y conocí y frecuenté la casa de José Randonea. Allí mismo conocí a Juan Pablo. En la época que yo lo conocí era un niño, un adolescente, un joven y que nos miraba a distancia, porque nosotros nos mirábamos a distancia, nos mirábamos más grandes, yo qué sé. Lo conocí, como conocí a todos los Randoneas. Y en el caso de Omar, Omar lo conocí, yo no soy muy buena con los años, pero relacionado cerca de cuando yo me afilié a la Juventud Comunista, o sea que calculo que sería cuando yo tenía 16 años.
porque la anécdota es que la Juventud Comunista había organizado, no sé si estás vos, Perico, una actividad que se iba a realizar en la playa. Había, y un campamento, se iba a hacer un campamento de jóvenes comunistas. En esa época yo estaba en preparatorios, sí, estaba haciendo primeros preparatorios en Copacabana, ya había ido a la que. Y Omar fue a mi casa a pedirle permiso a pedirle a mi mamá que me diera permiso a mí para que yo fuera a ese curso. Ahí lo conocí. Después, durante un tiempo bastante largo, y ya cuando habíamos crecido, Omar fue un hombre que frecuentó mi casa, que se hizo crear no solo por mí, sino por mi madre y por mi hermano, que nos conocíamos, bueno, también, por supuesto, a Graciela. En aquella época no. La última vez que los vi en aquel periodo, porque yo que la metí en el año 75, Graciela estaba esperando a Tania. Y también ahí vio a Omar por última vez, porque como les dije, frecuentaba mi casa. Capaz que un poco antes fue también. Yo, disculpen, pero con los años no sé cómo. Capaz que fue un poco antes. Es un hombre que es, bueno, Blanca dio un perfil más o menos claro o querible que era este hombre, que además era de hierro, que además era ilustrado, era sensible, era cariñoso, mi hermano, que Raúl, no sé, una persona que dejaba huellas, que dejó huellas. Esa fue la última vez que lo vi, en esos momentos, cuando por alguna razón él avisó que iba a dejar de estar viviendo en mi casa. Y después, si nos enteramos de la desaparición y todo eso, y yo siempre con aquel dolor, con aquel puñal en mi corazón, estando en Punta de Rieles, estando en Punta de Rieles, ya no estábamos juntas. Había llegado, yo a Punta de Rieles fue en el año, yo estuve 6 meses en Canelones, desde el 79, principio del 79, en octubre, creo, por ahí, que fuimos a Punta de Rieles. Y después en el 82, en la caída del 82, me encuentro en uno de los sectores de Punta de Rieles con Antonia Yáñez, que había estado en la tablada, y le pregunté por Omar. Eso fue lo último que supe de Omar. Ella lo vio, estaba vivo, pero estaba muy mal. Ese fue el último dato que tuve, lamentablemente. Después, pasaron años también, trabajando yo en Intendencia. Una vez hubo una actividad que no me acuerdo de qué naturaleza era. Pasaron años, Graciela se fue para Suecia, con Argentina. Yo no conocía a las otras, las conocí grandes, y a Tania también la conocí en La Paz. Y me acuerdo que había una actividad que no me acuerdo qué era. Me acuerdo que estaba hablando de Masi, así que de algo, y yo estaba sentada en un costado y de repente iba a aparecer a Graciela con una muchacha,
Y la vi y vi los ojos, mamá. Tal cual, esos ojos. Y yo me acuerdo que me puse a llorar y ella se puso, estábamos muy lejos la una de la otra. Pero yo me puse a llorar, se me caían las lágrimas porque dije, esa es Tania. Ella era una muchacha. Y era como verlo a él. Fue un hombre que dejó muchas cosas buenas y un gran cariño. Eso es una de las cosas que quería decir. La otra de las cosas que quería decir, y ahora un poco decirles que bueno, darles un poco de información de mí, que yo, bueno, les dije, me fui comunista, en determinado momento, después, ya por el 68, después quedé clandestina en el 75, y después fui detenida en el 79. Eso quiere decir que yo fui la última, fui detenida yo sola, nadie más, yo caí y yo sola. Fui la última de las presas políticas que llegó a la cárcel de Canelones. Allí estuve como 6 meses, 8 meses. Conocí a todas las compañeras, a Graciela y a las otras. ¿Cuántas éramos? 7. ¿Dos conmigo? Sí. 7. Éramos 7. Algunas maestras, algunas obreras como ella. Estaba Rina, estaba Beatriz y estaba yo. Y allí me parece que podía ser de interés que ustedes supieran lo que fue, así como Blanca hizo una pintura de lo que fue su vida, me pareció que podía ser de interés que vieran lo que fue un poco el decurso del tiempo y de las relaciones entre lo que fue la cárcel de Canelones y la organización que estuvo, y después la realidad que encontramos en Punta de las Nieves cuando fuimos a parar todas a Punta de las Nieves. En la cárcel de Canelones, como no voy a repetir lo que Blanca dijo, porque era tal cual, pero sí voy a señalar el trabajo que se hizo por parte de las presas políticas que estaban ahí. Y yo no me cuento porque había llegado y llegué y a los 2 meses me agarré una hepatitis que quedé 2 meses aislada en un cuartito. Y que una de mis compañeras maestras, que fue... Porque primero cuando caí con hepatitis me mandaron al hospital penitenciario y ahí no me brindaron ningún tipo de atención, ni la alimentación que correspondía, ni nada. Mi madre cuando me vio a la semana me vio mucho peor, y ella se ocupó, la media peleadora, peleó primero con Mesías, el jefe de la cárcel, o de lo que fuera, que era la cárcel de Galarretas, y después llegó a hablar con el jefe de policía de Canelones y logró que preguntarle que si había alguna de mis compañeras de las presas políticas que se podía hacer cargo de mantener mi familia. Y para eso tenía que haber tenido hepatitis, para no contagiarse. Y ese fue el caso de Margarita, una maestra de Sauce, querida amiga hasta el día de hoy, que estuvo 2 meses cuidándome, era la única que podía entrar ahí, y me cuidó por 2 meses. Hasta que me dio el alta. También el que me controlaba la enfermedad, me controlaba los valores y los análisis de sangre, más allá del médico de la cárcel, mucha confianza. Era un compañero que estaba preso en la cárcel, un compañero Mario Ansel, compañero de Sauce, que fue el que me controló durante toda la hepatitis y que me daba los lineamientos que tenía que seguir en controlar la alimentación y todas esas cosas, y que fue el que me autorizó a levantarme.
esos eran los compañeros, esos eran los entretelones de las cosas que pasaban en la cárcel de Canelones, con las presas políticas. Eso también se transmitía de alguna manera, si bien, ya les digo, yo estuve 2 meses ahí, luego 3 meses compartiendo la vida, digamos, diaria. Después nos trasladaron a Costa. Pero sí vi el trabajo que se hacía con las presas comunes, las compañeras mías que hacían con las presas comunes, lo que tenía que ver con todo, con la vida cotidiana, con algo elemental, la vida cotidiana, cómo cocinar, qué hacer, enseñarlas a tejer, enseñarlas a tener alguna actividad, interesarlas por algo, ¿no? Estaban en eso. Porque en eso hicieron ese aporte importante en cuanto a apoyar a estas mujeres que realmente estaban... Era, para uno que no tenía aquella experiencia, era espeluznante, ¿no? Pero bueno, se fue adaptando a todo eso. Ellas, mis compañeras, entre todas y cada una con sus particularidades, había maestras, una que decía, una que era dibujante, había una que algunas tenían unas habilidades con las manualidades, otras podían hacer otras cosas. Se fueron acercando a esas mujeres. Cuando llegó el momento en que nos dijeron, se van para Punta del Nieves, hubo entre nosotras, 7, creo que sentimientos encontrados. ¿Qué era mejor? Estar en una cárcel de presas políticas donde todas íbamos a hacer presas políticas, unas espléndidas presas políticas, o estar en la cárcel de Canelones. La conclusión que yo saco hoy, después de todos estos años que vengo pensándolo, es que fueron 2 realidades distintas, incomparables. En la cárcel de Canelones había policías azules con las que uno podía hablar, podía relacionarse, tenían una vena humana, podían colaborar con nosotros. Yo me acuerdo cuando me llevaron al hospital penitenciario en una camioneta policial con un guardia armado y una policía femenina, yo comenté, porque hablábamos con ellas, podíamos hablar con ellas, hablar de las cosas cotidianas con las policías. Y teníamos la jefa de la guardia que nos hacía ravioles, la jefa de la guardia nos hacía ravioles. Pero esa vez cuando me trasladaban al hospital penitenciario en esas condiciones, yo comenté, qué bacana que mi madre no se va a enterar de nada. Y la policía me dijo, ay no, pero pasamos por tu casa y le avisamos. De ahí acá de las piedras la policía. Y pasaron por mi casa, pararon la camioneta policial, se bajaron y le avisaron a mi mamá que me iban a internar en el hospital penitenciario. ¿Por qué les marco esto? Porque esta es una realidad. Es una realidad. Fue una realidad que se vivió contemporáneamente con la otra. Después fuimos a Punta del Nieves. Allá llegamos y como bienvenida. Como bienvenida, cada una de las 7 fue a parar una semana en calabozo. No, para empezar. Visitadas por el pajarito Silveira, preguntándonos. Sí. No me acuerdo de eso. Sí. Yo me acuerdo que el detalle que yo me acuerdo de ese calabozo era 2 cosas raras que después entendí, pero en ese momento no. Primero, que la comida que te dejaban en el piso, en el otro lado, entonces después te abrían la puerta y vos agarrabas el platito. Yo que tenía régimen porque sabes, estar convaleciente con hepatitis, era una montaña de comida. Y yo vi aquello y dije, qué comida, bien. Pero todo picadito, chiquito, verdura, cosa. No era una comida de mierda.
era la mejor comida que me podían mandar las compañeras que iban a la cocina, que se habían esmerado especialmente porque sabían que yo estaba enferma y porque sabían que nosotras éramos recién llegadas. Entonces me mandaron mucho y en las condiciones que ellas consideraron que era necesario. Ese fue un mensaje que no supe entender en su momento, pero que después lo aprendí con los años. Y otra cosa que tampoco entendí, porque era muy nuevo, porque había llegado recién, era que un día voy al baño y pido para salir, llegan al baño y en la pileta del baño había una rosita hecha con las de pan. Las de pan se hacían las rositas. Yo nunca aprendí a hacerlas, pero cambié eso. Y yo dije, alguien se olvidó de estas rositas, alguien más que había en el calabozo, ¿no? O había una que tosía y tosía, que después también entendí que tosía y tosía no porque tuviera tos, sino porque era una forma de saludarnos. Todos esos mecanismos que teníamos para comunicarnos, bueno, uno los tenía que aprender, pero si nadie se los avisaba, ¿no? Como habíamos empezado por el calabozo, estaba difícil. Esa rosa nos la habían dejado a nosotros, a modo de bienvenida. Eso lo pudimos entender mucho tiempo después. Pero que marcó la tónica de lo que fue un poco el relacionamiento, la convivencia y la manera de enfrentar una cárcel militar. Ahí era todo militar, las guardias eran militares, se comportaban como tales. Aquello del relacionamiento con la policía del sur, dice, no, te lleva a tu casa y te avisa a tu mamá. Olvídense, no nos hablaban, no solo no nos hablaban, sino que manifestaban claramente un fuerte odio por nosotros. Y lo expresaban cada vez que podían. Y de la mejor manera que les saliera. Nosotros estábamos ubicadas a diferencia de los hombres que estaban en celdas, nosotros si bien estábamos en celdas, pero estábamos claro, eran celdas grandes y estábamos en sectores que tenían varias celdas que se abrían durante el día, las celdas eran las rejas, se abrían durante el día y nosotros utilizábamos el comedor como lugar para desayunar, para comer, para estar, para sacar manualidades, en fin. Ahí nos asignaban, nos cambiaban mucho de lugar, bueno, hacían todas esas pruebas raras que tenían ellos para hacer, de ver, bueno, con quién se llevaba bien, con quién y quién no, y cómo complicártela para que tú te sintieras mal y trataras de no relacionarte con las personas o sentirte relegada. Y ahí aprendí lo de las rositas blancas, aprendí lo de la tos y también aprendí que la palabra clave para estar ahí era el tema, la palabra clave era la solidaridad entre nosotros y la diferencia. De la reja para allá estaban ellas, las mecas, y de la reja para acá estábamos nosotros. Y nosotras éramos una sola. Cuando había que conversar, cada una tenía sus particularidades, sus cosas, sus gustos. Pero cuando se llegaba el momento de tomar alguna resolución o tener una respuesta, se tomaba en conjunto. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué señalo esto? Porque a mí me parece que fue uno de los mejores aprendizajes de mi vida. Si bien esos momentos y esas épocas que viví fueron una de las más difíciles de mi vida, también aprendí eso con esas mujeres, a jerarquizar el hecho de la solidaridad, de ser nosotras, de conversar entre nosotras, de apoyarnos. Ustedes piensen que era un universo muy variado. Había médicas, había arquitectas, había maestras, había
profesoras, había cañeras que eran ilustradas, que estaban aprendiendo a leer ahí, había compañeras que enseñaban a leer, había compañeras que te enseñaban historia, y si querías había compañeras que te enseñaban matemáticas. O sea, cada una iba ofreciendo las cosas que podía para tratar de hacer aquello en la medida que fuera posible un poco más vivible. Yo les decía a mis compañeros que de alguna manera, más allá de todo lo que se nos coartó hasta el aire libre, ¿no? Nosotros teníamos las ventanas tapiadas, usábamos casi siempre luz artificial, salíamos o no al recreo dependiendo de la voluntad de la guardia de turno, que nos sancionaban por las razones más inverosímiles. Las sanciones podían ser pérdida de visitas y calabozo. Yo te iba a decir, me gustaría que le contaras, bueno, vos no tenías niños chicos. Sí, no, sí. Porque yo se lo debo a los hijos, esto de cómo cuando teníamos la visita en la pradera, entraban así 1,5 kilómetros, entraban los niños de 5 años, 3 años. Que eso sabe por qué no, perdóname, yo sé que, pero yo se lo debo a mis hijos, ¿verdad? Pero yo lo quiero ver desde otro punto de vista. Porque fue una de las cosas, entre los aprendizajes que yo vi, ustedes entiendan que nosotros estábamos muy limitadas en cuanto a los recursos que teníamos, ¿no? Teníamos la comida que nos daban nuestros profesores y los bolsos que nos daban nuestros familiares. Traía fruta, verdura, bueno, estaba muy establecido lo que teníamos, lo que se traer. Y una de las cosas que a mí me asombró, yo estaba lejos de pensar, yo hacía, cuando fui profesora hacía poco menos de un año que me había casado. Estaba muy lejos de tener, me había casado y yo creo que sí, no había llegado a la mujer. A mí me asombraba ver esas mujeres que eran madres, que tenían niños chicos, y los milagros que hacían, sin nada, sin tener recursos materiales. Cómo se desvivían por hacer cosas ricas, prácticamente cocoa, que era una de las cosas que me dejaban entrar, azúcar y galletitas. Hacerles cosas, aparte de las manualidades que eran, bueno, obras de arte, pero ese detalle de recurrir hasta la última gota de imaginación para llevarles algo lindo a sus hijos, algo rico a sus hijos. También vi sufrir esas mujeres, a pesar de sufrir en silencio. Mujeres que tenían hijos chicos y que los podían ver una vez cada cuanto, siempre que no estuvieran sancionadas. Eso fue terrible y fue también un aprendizaje, como dice Blanca. Los niños sufrieron tanto o más que sus madres, porque no era solo la caminata, sino el tarato, sino la guardia que les tocaba y como la cama. Yo creo que bueno, desde ese lugar me parece que lo que yo quiero rescatar de todo esto para terminar es señalar que a mí me sigue impresionando hasta el día de hoy la capacidad que tuvimos aquellas mujeres que éramos, ya les digo, éramos variopintas, había de todo, mujeres del interior, mujeres de Montevideo,
Montevideo, profesoras universitarias, hasta gente que aprendía a leer adentro del penal. Había de todo. Las habilidades de cada una, porque a veces las que venían del campo, por ejemplo, eran las que nos salvaban la petiza con el tema de la comida, porque eran mucho más creativas que cualquiera. Bueno, yo de mí ni hablar, pero digo, en general sabían hacer cosas que las demás no sabíamos hacer, y entre todas nos aportábamos lo que podíamos. Eso fue una enseñanza de vida que fue de las cosas que yo con las cuales me quedé como uno de los valores que yo conservo hasta el día de hoy, como conservo el vínculo con buena parte de mis compañeros, ¿no? Nos vemos, en algunas nos vemos más estrechamente que otras, pero lo que fue la capacidad de las mujeres para unirse, para resistir, esa parte noble, pero hubo que resistir. Eso era una cárcel militar. Y la sanción, el trabajo, nosotros llegamos después de eso, pero sí hubo trabajo obligatorio, ahí trabajo y hasta inhumano, a las que hacían trabajar a las mujeres 8 horas sin tomar agua, sin parar, sin qué sé yo, a rayo del sol, implacable. Esas mujeres se resistieron en su momento a hacer eso, con el costo, ¿no? Porque cada cosa que uno hacía tenía un costo que había que pagar. Esas mujeres se resistieron y abolieron ese trabajo obligatorio. De esa forma se fueron haciendo otras cosas que también, cada cosa que nosotros hacíamos nos llevaba un costo. Yo me acuerdo que cuando yo salí, todavía estaban las mamparas puestas en las ventanas, las mamparas que te quitaban el sol, fundamental. Después me explicaron, después que salí eso, el tema del sol, el tema de aire, el tema del fresco. Eso no estaba, la luz del día, no veía, estaba siempre con las ventanas, las mamparas. Cuando yo salí, después me tocó ir a llevar a las madres de una compañera, que todavía era una compañera de Las Piedras, Beatriz Pardo, que falleció hace muchos años, pero era de Las Piedras. Y le llevamos a visitar a su hija, y yo con alegría vi que las chiquilinas, como le decimos a mis compañeras, habían tirado las mamparas abajo. Ya eran otros tiempos, era el 70, era el 84, era el 84, y ahí ya estaba todo el trabajo. Habían podido darse ese grupo de tirar las mamparas abajo. Entonces, una entrañable relación, un aprendizaje de vida irrepetible, único que solo se puede hacer en esas condiciones, y un compromiso con todas las y los que no están, porque de una manera u otra nos hemos ido saliendo a lo largo del tiempo, yo siempre los acompaño. Yo quería decir eso. ¿Sabes por qué, María Eugenia? Para que ellos entiendan el dolor, el sufrimiento, de qué forma en Punta de Rieles, de desequilibrio, pero también el daño que le hacen a los niños. Ellos entraban 1,5 kilómetros o 2, no me acuerdo, pero chiquitos, y los chiquilines míos iban con la hija de Natalia, de Hilda Alberti, que tuvo una farmacia acá, y Eber Ferreira, que eran distribuidores de diarios y revistas acá en Las Piedras. La niña no entraba si no entraba con los 2 míos, que eran 5, 3
y Natalia que era chiquita. Pero yo lo que quiero que ustedes sepan qué daño le hicieron a esos niños. Entraban ese kilómetro y había como una pradera y ahí nos llevaban a nosotros. Pero cuando se terminaba la visita, nos ponían de espalda a nosotros con los soldados con los palos y a los niños los agarraban y los llevaban y iban. Yo no te voy a decir que el kilómetro gritando, pero de decir, lo tengo acá, chao mami, chao mami. Y ellos no te dejaban dar vuelta. Era una cárcel, yo siempre digo, viví en la cárcel de presos comunes, con los comunes te entendés y con las llaveras te entendía. Ahí te querían desequilibrar. Eso es lo que quería decir, porque era una crueldad que le hacían a los niños y a los padres. Así, era eso nada más, perdóname, porque vos me conocés, sabés que interrumpo. Era eso, para que sepan que no, por solo pensar y por ser comunista, que te lleve, que te hagan, y el daño que causan a todos los niños, y todo eso, uno dice no odio, pero no olvido tampoco. No olvido. Era eso que quería decir. Muchas gracias, María Eugenia y Blanca. Y cerramos la oratoria con Rodolfo y luego abrimos un espacio de intercambio. Bueno, esto ha sido muy fuerte. Muy fuerte a pesar de que uno lo pasó. Y yo siempre dije que los presos políticos, los hombres, reconocemos que las compañeras fueron mucho más fuertes que nosotros en la cárcel. En el penal de libertad nosotros tratábamos de tener cintura para poder sobrevivir. No me voy a referir a la cárcel de Canelones porque era algo similar a lo que hacían. Nosotros en la cárcel de Canelones manteníamos nuestra actitud de personas de bien, porque todos éramos personas de bien, y los comunes, que teníamos contacto diario, algunos lo dijeron, nosotros éramos las primeras personas que lo trataban como seres humanos. Estoy hablando de tipos que habían cometido delito de sangre. Nunca nadie los había tratado como personas, como seres humanos. Voy a poner un ejemplo. Mi ejemplo está acá. El compañero Echeverri, que se encargaba de hacer la comida nuestra, un día estaba lavando papas para preparar la comida y había un común, déjamela contar a mí al estilo, no mi interrumpo. Se encuentra con un joven común que estaba llorando y él le preguntó qué pasaba. Y lo que pasa es que dice el otro que si yo no llevo una papa o un boñato, a mí me dan una paliza en la celda. Era un caserón viejo, muy grande, con grandes piezas, cada pieza era un pabellón. Entonces, ¿qué hace Ricardo? Ricardo dice, bueno, yo te voy a dar, no me acuerdo, era una papa, un boñato, pero no te voy a dar más. Yo te voy a enseñar, que era lo que hacíamos nosotros, te voy a enseñar a hacer bolsos de hilos y sal. Y si vos tenés familia afuera, haces bolsos de hilos y sal, se lo das a tu familia para que lo vendan, y con eso te pueden comprar comida para que te traigan. Porque era famosa la cooperativa de bolsos de hilos y sal que nosotros habíamos inventado en la cárcel de Canelones, y llegó
un momento que era una industria aquello, todo el mundo haciendo bolsos de licencia. Lo cierto es que a los pocos días de esta experiencia ya había varios presos comunes haciendo bolsos de hilo sisal para que la familia de ellos y termino con esta anécdota. Voy a dar un cierto sentido de humor y para levantar un poquito el ánimo. Había un patio grande del tamaño de una cancha de voleibol y ahí se jugaba el fútbol. Entonces se hacían campeonatos, eran comunes, después nosotros participamos, pero se jugaban jugando entre los comunes, que era por plata, ahí se apostaba. Entonces, claro, aquí venía el problema de quién era el juez, porque cualquier juez de ellos se compraba. ¿Y quiénes eran los jueces de los partidos de fútbol? El Toto Rossi y el Toto Ibarra, compañeros nuestros, porque ellos cobraban como tenían que cobrar, con ellos no había regla. Entonces, esos campeonatos que eran por plata funcionaban porque nosotros poníamos los jueces y no había arreglo de coima ni de nada. Bueno, eso quería decir de la cárcel de Cadenas. Después si uno quiere hacer una pregunta también. Pero hay otra anécdota que la voy a contar. Había dos compañeros, Jorge Hipólito y Telechea, que eran de la construcción. Entonces, claro, los usaban para hacer arreglos, eso era viejísimo. Esa gente se caía a pedazos. Pero los dos tenían sus compañeras adentro, estaban ahí. Entonces un día salían a hacer unas reparaciones afuera. La cárcel está donde está la jefatura de policía de Canelones, en frente a la plaza. Porque no había cárcel en la Chacra. Entonces, salía con el guardia. No sé, el guardia se olvidó de ellos, se metió para adentro. Y estos quedaron afuera los dos. Y no tenían manera de entrar. Ellos no se podían haber ido, pero estaban las compañeras. Entonces fueron a la entrada principal, donde estaba el guardia. El guardia casi se muere. Porque tenía que entrar. Entonces esas cosas que después eran discutidas por los presos comunes, los hacían entender que nosotros éramos distintos. Pero no distintos por mejores, éramos distintos. Y esto termino lo de la cárcel de Canelones. Si alguien quiere preguntar. El penal de libertad era distinto porque era dirigido por un psicólogo. Supongo que allá también había un psicólogo. No había. ¿No había psicólogo? La médica era la borga marxista. Pero había sí, porque a mí me llevaron. Ah, pero tenías que ir al hospital militar. Sí, después de ahí me mandaron. Pero digo, la dirección real del penal de libertad estaba dirigida por un psicólogo, no por un militar. Los militares obedecían los planes que ese psicólogo, bueno, no me acuerdo el nombre, ¿Para qué llamamos a cuando lo tenga decirlo, organizaba la destrucción psíquica de nosotros. Por supuesto, todos comprendíamos. Entonces, reaccionábamos igual que las compañeras. Actuábamos como un solo cuerpo. Ellos, por ejemplo, utilizaban los cambios de guardia. Cada 15 días venían cuarteles del interior, no de Montevideo. Montevideo nunca fueron a hacer guardia, los cuarteles de Montevideo. Venían cuarteles del interior. Y había cuarteles blandos y cuarteles duros. ¿Qué significaba esto? Significaba que si estás preso y estás presionado
y sentís la presión permanentemente, hacés callo y aguantá, y aguantá. Pero si viene una guardia blanda, que te da baño, por ejemplo, baño, te dejan ir a bañarte, vos empezás a tocar. Pero después te meten la guardia dura. Entonces, en esa ida y venida, Dolce y Vito. Dolce y Vito. bien. Entonces, ¿cómo respondíamos a nosotros? Porque no teníamos organización. Ellos pensaban que había organizaciones, que los grupos, por ejemplo, la gente del MLN, la gente del partido, tenía su organización. Por eso es que cuando salíamos a los recreos a caminar, el cabo apuntaba al número tal con número tal, y llevaba un registro estricto. Y si el número tal conversaba, ya lo tenían los números principales, por supuesto, ¿no? Si, por ejemplo, si Macera conversaba muy seguido con León Lev, y León Lev después conversaba muy seguido con el Toto Rossi, bueno, acá hay algo. Acá hay algo. No lo había. Había la conciencia y la formación política, ideológica que todos nosotros teníamos y que fue lo que los derrotó a ellos. Voy a poner un ejemplo. Nos daban cine. Yo estaba en el Celdario, no estuve en la Barranca. La Barranca es otra historia. Pero daban cine en el Celdario lo habrán visto fotos. Un edificio de 5 pisos y en el medio, abajo, en el primer piso, hay una planchada. Y ahí no daban cine. Cine argentino, ¿no? Pero comenzaban la función de cine con los comunicados de la INAP. Es decir, los comunicados de ellos. Entonces nosotros todos sentaditos en el piso, hormigón, la característica del celdario era que de adentro de la celda se escucha todo lo de afuera, pero de afuera no escuchás lo que adentro. Nosotros podíamos estar hablando en la celda, y como la puerta de la celda tenía un tanto así abajo para poder limpiar, veíamos cuando estaban los pies de ellos ahí. Además tenían una mirilla, para mirar para adentro, no para afuera. Entonces, una noche, y las funciones del cine se hacían primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, quinto piso. Primer piso, primer día, el himno nacional. Una de sus propagandas, el himno nacional. Segunda noche, segundo piso, el himno nacional. Tercer piso, nos tocaba a nosotros. Himno nacional, nos paramos todos. Nos paramos, nos sacamos la gorra y nos paramos todos. Quedaron estupefactos. Tanto que al cuarto día, que nosotros estábamos así con la oreja contra la puerta, en el momento empieza a sonar el himno nacional, se oye la orden. Todo el mundo de pie. ¿Qué había? Y eso hacía que ellos partían de la base de que había organización que dirigía. Y yo, que estaba en el tercer piso, yo me paré. ¿Por qué me paré yo? Porque ahí adelante mío estaba sentado el Toto Rossi y se paró una milésima de segundo antes de pararme yo. Y yo, si el Toto Rossi se paraba, yo me paraba. Y nos paramos todos. ¿Entienden? Esa es la reacción que nosotros, la unidad que nosotros lográbamos tener entre nosotros, y que hizo que quebrara toda esa política nefasta de la psicología, aún a riesgo de comerte un mes en la isla. La isla era unos calabozos aparte,
del celdario y de las otras, que entrabas por ahí y salías por ahí. Cuando nosotros llegamos nos metieron en una de esas celdas 2 días, solito. Hoy tu alma, con el mameluco. Y yo les puedo asegurar que no hay cosa más, que te cause más impresión que te rapen. Lo primero que hacían, te tenían que poner el mameluco y te rapaban. Y ver cómo se te caía el cabello. Parece mentira, ¿no? Era una impresión terrible. Tenía la sensación que quedabas desnudo. Y nunca me voy a olvidar, el oficial ahí y me dice, bueno, usted es el 27, y recuerden esto, recuerden esto para el futuro. Me dice, usted es el 2734, ahora y todas las otras veces que venga. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Ahora y todas las otras veces que venga. Nosotros, ya le digo, logramos mantener la unidad, mantener a rajatabla la fortaleza anímica nuestra. Y debo recordar una cosa, hubo compañeros que estaban ahí que salvaron su vida porque en determinado momento vino la Cruz Roja Internacional. Porque nadie sabía, fuera del Uruguay, cuántos éramos y quiénes eran. Supongo que allá debe haber pasado lo mismo. Entonces, por primera vez, un organismo internacional, la Cruz Roja Internacional, no la uruguaya, entonces nos invitaron a uno por uno. Entonces, después, si se llevaban a un compañero, se lo tenían que llevar un día que no había visita, por ejemplo, un sábado o un domingo, interrogatorio, porque ahí no se torturaba, ahí no había interrogatorio, no había colgado, no había nada, no precisaban eso, te sacaban por un cuartel. Pues si sacaban por un compañero por un cuartel, tenían que hacerlo en días que no había visita, porque si no, venía la primera visita y a esa tarde ya estaba la Cruz Roja Internacional en el penal de Libertad preguntando por el recluso fulano. Eso a mí me asegura y nos aseguraba a todos que hubo compañeros que salvaron su vida porque estaba esa lista ahí. Si no, cuando iban a morir en un intento de fuga. Nosotros cocinábamos, nosotros teníamos panadería, nosotros lavábamos los mamelucos, hacíamos deporte cuando queríamos, pero veíamos las grandes jodas que había adentro. La Marina se encargaba del mantenimiento del penal de Libertad. Y había unos compañeros que trabajaban en la jabonería, porque el penal de Libertad servía para darle vida, para que ustedes tengan en cuenta, a una población de 10.000 personas. Nosotros hacíamos pan, hacíamos comida, todo, y se podía alimentar a 10.000 personas. Y un día sacan a los compañeros de la jabonería, los vuelven para adentro, al lado había una quesería, que era a cargo de la Marina, y hay un allanamiento en el penal de Libertad. Viene el ejército y allana, y empezaron a tirar latas de dulce membrillo, hormas de queso, todo lo que tenían los marineros metidos escondidos ahí adentro, lo que habían apanado. Entonces, ese era el estilo de ellos, esa era la forma de ellos. El intentar amedrentarlos, el ir caminando, por ejemplo, y que te pusieran un perro ahí mascándote los talones. Porque además lo veíamos,
hacían ejercicios fuera del penal, de otro lado de la Alambrada, y practicaban con maniquíes, con mamelucos, y le largaban los perros. Entonces, vos lo único que podías hacer, no adelantarte. Si tenía el perro acá ladrándote, no te apuraras. No te lo iban a largar. Pero era ese trabajo. Y cuando una vuelta que vino una visita de unos oficiales chilenos, y esto me lo contó el compañero Ferreira, que estaba en la biblioteca, le dijo, un oficial chileno le dijo a un oficial uruguayo, pero acá están demasiado bien. Nosotros a todos tenemos 1 metro bajo tierra. Y de acá le dijo, bueno, nosotros no pudimos, pero vamos a hacer que salgan de acá sin querer nada. Y nosotros no terminamos en 1 metro bajo tierra, porque hubo una huelga general que le cortó el camino a la dictadura. ¿Sí? Lograron llegar al poder, pero nosotros tuvimos una huelga general que aguantó como no se aguantó en ningún país. Y de esa huelga general salieron fraccionados, y de esa huelga general aprendieron muchos dirigentes políticos de los partidos tradicionales, entre ellos Wilson Ferreira Lunate, que salvó su vida por esas cosas, y murieron Michelini y el todo. Entonces, en el proceso de los 10 años de dictadura, caía, discúlpenme porque yo soy comunista, caía una dirección de partido, y a los 5 meses había otra dirección de partido afuera, y a los 5 meses otra dirección de partido. Por eso ellos querían que nosotros adentro estábamos organizados en agrupaciones y en seccional, no, nada. Reaccionábamos porque conocíamos y habíamos pasado por la máquina junto con eso, compañeros. Yo lo que pasé de máquina, por suerte no fue mucho, lo pasé con el Toto. Y el Toto Rossi nos sostuvo a todos en Carrera. Porque ahí, como era en ese momento el encargado de la CNT del interior, y ya estaba preso, y desfiló por cuanto cuartel del interior hubo. Y se ligó todas las palizas que se podían recibir, se las recibió. Entonces, esa es la cosa que a mí me hizo pararme cuando el Toto Rossi en la película se paró 1 centésimo de segundo. Y aprendíamos. ¿Por qué? Porque teníamos escritores, teníamos profesores universitarios. Yo le pedía a un escritor famoso, le pedía un trille y conversábamos de literatura a los 45 minutos. ¿Entiendes? Y había torneros, había un torno de madera. Esto es increíble. Un torno de madera así, porque había compañeros que trabajaban en torno, ¿no? Y había sido hecho ahí con madera que se había conseguido. Entonces, y había también cabe, había algunos compañeros que hacían escabe. Tenía cabe, porque nos daban naranja. Y había unos compañeros que habían aprendido además que las tiritas de acrílico se prenden, porque nos daban 2 termos de agua caliente por dentro. Entonces, estos compañeros se dieron cuenta que las tiritas de acrílico se prenden fuego porque no largan humo. Y gracias a esas tiritas de acrílico se pasaban tomando mate todo el día. ¿O no? ¿O Sí, no? yo no, pero sé que sí. Entonces, yo cuento todas estas cosas para que ustedes vean cómo encontrábamos los mecanismos para enfrentar estas cosas, para reaccionar.
Y sé que hubo muchos, bueno, creo que fue Rosenkopf el que le escribió una carta a un soldado, una carta de amor a su novia, y le escribía a él. Ese guardia hubiera estado adentro con nosotros a veces. Entonces, y llegamos a lograr cosas, por ejemplo, de que en verano no teníamos baño, no había baño, y andaba el compañero que recorría el corredor de las celdas, distribuyendo las cosas, la hierba, el azúcar, el té, el café, que nos mandaban los familiares. Y ahí aparecía de repente el cabo blando, y le decía, no tengo una cebadura, no tengo nada. Sí, macanudo, dice, dice, compañero, pues nosotros hace 20 días que no nos bañamos. Entonces, al final, cuando llevaba el carro a guardarlo en la pieza, el compañero dejaba un paquetito con hierba. Y a los 10 minutos estábamos todos bañando, ¿no? ¿Por qué? Porque esos guardias estaban ahí tan presos como nosotros. Es decir, los cambiaban, porque tenían la habilidad de que un soldado iba al tercer piso de guardia y estaba ese día solo, y después podía volver a estar en ese piso, en ese sector, dentro de 5 meses. No había forma ninguna de establecer una relación como establecíamos nosotros en Canelones con los policías civiles. No había ninguna manera. Y para cerrar esto, la noche me quiero referir al referéndum del 80. Se hizo el referéndum del 80 y nosotros estábamos desesperados. No había ninguna noticia. Había una red de parlantes que ellos daban noticias, pero ahí ese día no hubo noticias. Y nosotros decíamos, bueno, si no dan la noticia es porque le ganamos. Sí, pero andá a saber con qué responden. Y un compañero oyó a un guardia preguntarle a otro, acuérdense en aquello de que adentro de la celda se oía todo lo que se decía. La madrugada le pregunta, che, y al final de cuentas, ¿cómo salió eso del plebiscito? Y el escopetero le dice, y los pichis le ganaron a los viejos. Los pichis le ganaron a los viejos. ¿Quiénes eran los viejos? Los generales. Nosotros le habíamos ganado. Hay un cierto allanamiento, después volvieron a endurecer, pero ya ahí la cosa pasó a ser otra. O sea, respirábamos de otra manera distinta, nos sentíamos mejor. Y bueno, y yo termino por acá y si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Deben tener en cuenta que el fascismo, el verdadero fascismo, es la herramienta de opresión que utiliza el capital para frenar cualquier intento popular de mejorar su situación. Por eso aquel oficial me dijo a mí, usted va a ser el 2734 todas las otras veces que viene. Yo les pido que no olviden eso. Y termino con una frase de un viejo militante de los años 30, Dimitrov, que dijo, acababa de llegar al poder Hitler, en Alemania, el fascismo se venía, no lo paraba nadie. ¿Y qué dice este compañero? Organización de masa, unidad de masa
lucha de masa y nada de aventurerismo. Tal es la táctica de los comunistas. Y nos estamos enfrentando en ese momento a una cosa mucho peor de la que pasamos nosotros. Mucho peor. No. Muchas gracias. Cualquier pregunta, aporte, reflexión. Me parece que los aburrimos demasiado. No. A la compañera de Eugenia, siempre presente. Se me fue la otra compañera. No, acá tenemos dos compañeros de ADEU. No, yo más que nada darle las gracias, porque la verdad que no. La charla de Blanca, la verdad que con sus palabras de emoción. Y de todos los demás, por supuesto, pero tal lo de ella lo contó con una emoción que la transmitiste. Así que, en realidad le quiero pedir un aplauso para todos, para todos los que tuvieron el laboratorio hoy y para los compañeros que Ella ya estuvo acá, estuvo en la sala, el teatrito de la sala. sí, pero no tuve la oportunidad de escucharla. Ahora sí. Quiero contar esta anécdota. Había un montón de gurises, muchos más gurises de lo que hay acá hoy, porque la habían organizado los estudiantes del liceo. Y cuando terminó, porque terminamos de hablar, todos, corrieron a abrazarla a ella. Y todos se sacaron una foto con ella. Esto es lo que uno está aquí. Yo lo que quería decir antes de terminar, quedé conforme con la mesa formada, pero Gracias. quiero mandarle un saludo y un abrazo muy grande a Marcos, porque en realidad yo pensaba decir, sáquenme una fotografía con Marcos porque será la primera y la última vez que estamos juntos en una mesa así. Así que si Marcos nos está escuchando o viendo, un beso grande para él. ¿El hijo acá? ¿El hijo acá? Bueno, hacerlo transmitir. Quedó mal no venir, pero bueno, está con una gripe fuerte. No, pero transmitíselo. Pero vamos a armar otra. Quédate tranquila que no está última. Bueno, le agradecemos a todos por venir y nos vemos mañana en el exterior de Jackson a las 19 para acompañar a madres y familiares. Así que bueno, muchas gracias. No se vayan que les queremos entregar. Pero ya